días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un placer y un privilegio compartir la palabra. Doña Elizabeth salió de viaje y me solicitó que desarrolláramos un tema bastante interesante. Quiero que por favor busquen sus Biblias en Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Oramos, Dios, en esta mañana para que tu palabra hable a nuestras vidas y que al ser expuestos a ella nos confrontes, nos edifiques y nos ayudes a tomar decisiones. Amén. El tema que se me ha solicitado desarrollar es la raíz de la rebelión y sus consecuencias. Y para esto vamos a abordar Números 16, cuyo tema es la rebelión de Coré. Hay una tendencia natural en el ser humano que es parte de nuestra naturaleza caída y la cual es desobedecer, rebelarse, no hacer caso a los planes perfectos de Dios. Hay un sentimiento, deseo, pensamiento y anhelo en el ser humano de reconocimiento, de popularidad, de vanagloria, de ser el protagonista en la vida. Y muchos de estos deseos y muchos de estos sentimientos y esta naturaleza humana, cuando son expresados, pueden causar destrucción en la familia, la base de nuestra sociedad, destrucción en organizaciones, en empresas, destrucción en la iglesia, destrucción en el pueblo de Dios. El objetivo que vamos a desarrollar hoy a través de este pasaje es comprender a la luz de la vida de Coré y su historia cuáles son las motivaciones que existen en el corazón del hombre para rebelarse a la voluntad de Dios. Quiero que se ubique ahí en el versículo 1 del verso 16. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos inciensos delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel?
acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Y veamos el desenlace. Verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Si tuviésemos que tomar estos 50 versos y convertirlos en un cuento o en una película o llevarlos a la vida real, sería una historia llena de dramatismo, de tensión, de intriga, de celos. Y lo más impresionante, del poder de Dios manifestado con muerte para aquellos que se oponen a su perfecta voluntad. Es un pasaje donde toda la iglesia es confrontada, pero de una manera especial es un llamado para el liderazgo, para la persona que tiene alguna responsabilidad dentro de la congregación, para usted que anhela servirle a Dios. Hoy, a través de la historia de Coré, revisaremos las motivaciones de nuestro corazón. Y para eso quiero compartir varios puntos. El primero, que me parece que es determinante, es entender quién es Coré e indagar acerca de su procedencia y su genealogía. La tenemos ahí proyectada. Si nos ubicamos en el verso 1 del capítulo 16, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y el pasaje paralelo nos lleva a Crónicas, capítulo 6, de 1 al 3, que dice de la siguiente manera: los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Pueden apreciarlo ahí, espero que se pueda ver. Leví, el escogido como sacerdote, él y su linaje en el pueblo de Israel. Uno de sus hijos, vamos a enfocarnos en la simiente que nos interesa, es Coat. Y Coat tiene 4 hijos: Amram, Izar, Uziel y Hebrón. Y Amram tiene 3 hijos: Moisés, Miriam y Aarón. Y el hermano de Amram, vamos a enfocarnos en una simiente, tiene un hijo que se llama Coré. Y Uziel tiene otro hijo que señalamos que es Elisafán. Y la crisis que se detona en el pasaje pareciera estar en la 4ª generación, entre los primos, Moisés y Aarón, primos de Coré. Y ahora vamos a ver el primo Elisafán, cuál era su papel. Esta es la familia elegida por Dios con responsabilidades claras en la congregación. Y hay un
especial mención a Coat. ¿Y quién era Coat? ¿Por qué era importante lo que podía hacer su hijo Aarón? Los lleva a Números capítulo 4 y verso 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pasamos en Números capítulo 3, 30 para seguir ampliando. De Coat eran la familia de los amramitas, o sea, de Amram, la familia de los isaritas, o sea, de Isar, la familia de los hebronitas, o sea, de Hebrón, y de la familia de los uzielitas, o sea, de Uziel. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era de 8,600 que tenían la guardia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de esta familia de Coat es Elisafán, hijo de Uziel. Ahí está el primo Elisafán. Dios establece campamentos en este peregrinaje del pueblo de Israel cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida. Y establece en el campamento un santuario en donde habita su presencia. Y Aarón y los levitas eran los encargados de la administración del lugar santo y lugar santísimo. Y cuando llegaba el momento de levantar el campamento y caminar hacia otro lugar, lo que nos dice Números es que entraba Aarón con su linaje, cubría los utensilios, y después entraban los hijos de Coat, y sin tocarlos tenían que cargar esos utensilios en ese peregrinaje hasta el nuevo lugar que Dios así estableciera. Y nos dice Números que el primo Elisafán era el que estaba a la cabeza de estos hombres. Si revisamos en la Biblia las menciones que Dios hace acerca de Coré, no hay absolutamente ningún verso que haga señalamiento a que Coré fue puesto en eminencia. Claro estaba que era parte de la familia coatita y su bisabuelo Leví tenía la responsabilidad de las tareas sacerdotales en la congregación. Y si empezamos a detallar cada uno de los pasajes del número 16, podemos identificar que cuando Coré entiende su realidad, el entorno, la familia en la cual está viviendo, surgen celos y envidia en su corazón. Moisés, mi primo, es el gran líder de todo este proyecto. Aarón, el segundo a bordo. Mi primo Elisafán, puesto por líder. Pero no hay ninguna mención
de que Coré haya sido puesto en eminencia. Punto número 1. Coré y Datán y Abiram son los que se levantan en rebelión. Punto número 2. ¿Cuáles son las causas de esta rebelión? Seguimos leyendo a partir del verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y vamos a hablar de Coré. Coré se rebela. Coré llama a 250 de los príncipes, hombres puestos por Dios para que fueran parte de la administración y ministración del pueblo junto con Moisés. Y Coré decide rebelarse harto de Moisés y procura dividir al pueblo de Israel. No hace mucho hablaba con don Jorge, doña Elizabeth, que estaban en nuestra casa, hablando de diversas cosas, y una de las que más nos llamaba la atención era lo que nos decían sobre el uso de su tiempo. Y el pastor señalaba: quizás el 90% del tiempo o más lo dedico a resolver problemas dentro de la iglesia. Eso trajo mucha tristeza a nuestro corazón. Quizás nunca nos hemos puesto los zapatos de nuestros pastores. Y los que tenemos tiempo de estar a su lado constantemente, desde aquí Él nos ha dicho: es más gente la que critica que la gente que ayuda. Y no lo digo yo, lo dice Él. Hermanos que están en una posición de servicio, de responsabilidad, de liderazgo dentro de la iglesia. Usted, hermano, que tiene una pastoral a su cargo. Usted que anhela servirle a Dios. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Con qué corazón se acerca usted a la iglesia? ¿Ora por su pastor? ¿Ayuna por este proyecto Abraham? ¿Es fiel con sus diezmos y ofrendas? ¿Se sujeta usted a la autoridad puesta por Dios? Somos parte de un cuerpo. ¿Estamos aquí para unir o estamos aquí para dividir? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esos temas? Quiero señalar 4 cosas. La primera,
en Romanos capítulo 13 y verso 1. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice Romanos, acarrean condenación para sí mismo. Cualquier persona que se revele a la autoridad puesta por Dios acarrea condenación para su vida. Esto provoca el castigo de Dios. Hebreos capítulo 5, verso del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Usted que ha sido puesto por sacerdote es a favor de su pastoral, es a favor de sus hermanos, es con espíritu de amor, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, no para que lo señale, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, paciente, puesto que él, ese sacerdote, también está rodeado de debilidad. Usted no es más, ni yo soy más delante de Dios. Y por causa de ello debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, por mis pecados, como los del pueblo. Vean lo profundo del mensaje. Y nadie toma para sí esta honra. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue. En otras palabras, nadie puede autonombrarse. Nadie puede decir, ahora soy yo el gallo del gallinero. Ahora soy yo el que mando. Ahora soy yo la autoridad en este lugar. Y Coré no estaba dimensionando lo grave de su actitud, de su pecado, de la rebelión que estaba promoviendo. Nadie puede autonombrarse en el esquema, en la genealogía, en los planes de Dios. Nadie. Daniel capítulo 2, verso 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene control de todos los sucesos del mundo, sin excepción. Si Carlos Alvarado o no Carlos Alvarado, si Daniel Ortega o no Daniel Ortega, si Donald Trump o no Donald Trump. A la luz de la Biblia, Dios ya trazó la historia de la humanidad y Él tiene el control de absolutamente todo. Tanto así que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Y entonces Coré parecía que anhelaba tener sus propias responsabilidades. Quería tener un papel protagónico. Los celos y la envidia habían llegado a su corazón y se había revelado. Y quería en su buen entender poner en ejercicio su don y su supuesto llamado. Pero dice el libro de Romanos en el capítulo 11 y en el verso 29, porque irrevocables son los dones. Un pasaje muy conocido por nosotros. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado es. Por alguna razón, Dios decidió que en esta generación Moisés iba a estar al frente. Por alguna razón, Dios estableció que Aarón iba a ser la mano derecha de Moisés. Por alguna razón, Dios estableció a Leví y los hijos de sus hijos como sacerdotes. Por alguna razón estableció a Elisafán con responsabilidades muy claras, pero por alguna razón no estaba Coré en una posición de liderazgo como él lo anhelaba. Número 3. ¿Cuál es la reacción de Moisés ante esta situación? Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés entró en ira. Eso es lo que dice. Cuando oyó, Moisés se postró sobre su rostro. Estamos viviendo una etapa muy interesante con nuestros hijos. Alejandro está cerca de cumplir los 10 años y está en una terrible crisis existencial. No sabe si ser futbolista o ingeniero. Y el último partido fue el que metió el gol del empate y él anhela ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo en el Madrid. Lo interesante es que en el 4º grado identifican a los chicos con ciertos talentos especiales. Y los chicos que tienen facilidad para la matemática hacen un club que se llama Math Athletics, atletas en matemática. Y la teacher dice de matemática que entre los chicos que tiene es el más sobresaliente en el tema. Entonces,
lo llaman un día con otros cuantos chicos y tiene que hacer un breve examen para evidenciar sus aptitudes en la matemática. De esto no sabíamos nada, fue que nos lo contaron. Y la semana pasada me dice, pa, y vieras que en el examen aquel, ¿cuál examen, mi amor? Y ya nos cuenta. Yo decidí no contestar unas preguntas. Pero mi amor, ¿por qué no respondiste las preguntas? Papá, es que ¿quién va a ir a un club de matemática para hacerte atleta? Y yo por un momento no sabía si, ¿verdad? Entonces ya Giselle me hizo ojos de corte salchichón y entonces nos quedamos callados, ¿verdad? Y mi amor, ¿qué quieres hacer? Es que papá, no sé qué decisión tomar, pero qué aburrido estar en matemática. Ale, ore a Dios. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hermanos, la gran enseñanza es que hay exámenes en la vida que podemos decidir hacer o no. Pero cuando de obediencia a Dios se trata, no hay elección. Se hace y se aprueba. Y en los momentos difíciles, al igual que estaba pasando Moisés, inclinamos nuestro rostro y buscamos su presencia. Algunos nos desmotivamos, otros nos enojamos, otros somos indiferentes, otros evadimos las circunstancias, los problemas, eventos dentro de la iglesia. Pero el llamado de Dios a través del testimonio que nos da Moisés es a postrar nuestro rostro y buscar su presencia. Sigue diciendo el verso 5, y habló Coré y habló a Coré, estamos hablando de Moisés, a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Dios, Jehová, quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él los acercará así. Estaba muy seguro Moisés de lo que iba a pasar el otro día. Llama la atención que no había llegado el desenlace y ya Moisés estaba proponiendo: resolvamos esto mañana. La seguridad que da la oración y entender los propósitos de Dios nos permite enfrentar el mañana con fe. Si usted ha sido puesto por Dios en una posición de privilegio, si Dios le ha dado don irrevocable, irrenunciable y le ha llamado, en oración cultívelo y ejercítelo y no tenga temor a lo que pueda pasar mañana. Y sigue diciendo: haced esto en el verso 6, le dice Moisés: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón que Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví, dijo Moisés a Coré. Oíd ahora, hijos de Leví. Empieza Moisés a tratar de persuadirlos. ¿Os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel? Os haya apartado. Y viene la coma, dice: acercándoos a él para ministrar en el servicio. Dice la Nueva Versión Internacional: ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él y ministren en el santuario
de Dios. Una cosa es ser apartado por Dios y otra es estar cerca de Él cumpliendo su voluntad. Son cosas muy diferentes. ¿Fue usted apartado? ¿Ha sido usted elegido como cristiano para vivir en santidad? ¿Ha sido llamado para tener responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo? Eso es una cosa. Estar en Él, haciendo su voluntad, es otra. ¿Estamos en su voluntad? ¿Cuál fue la reacción de estos rebeldes? Verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliam, mas ellos no respondieron. No iremos allá. Y pareciera que este es el meollo del asunto. Verso 13. Es poco que nos hayas hecho venir, escuchen, de una tierra que destila leche y miel. Estaban siendo oprimidos, maltratados, avasallados en Egipto. Y estos rebeldes dicen, nos has hecho venir y aspiras a que estemos en un lugar que aún no hemos visto. Su corazón había quedado en Egipto. Dios había estado con ellos, pero su corazón nunca había tenido un encuentro personal con su Dios, Señor y Salvador. La vida del cristiano se vive en conociendo a Cristo y entregando su vida a la obediencia de Dios y a su señorío en nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta rebelión? Verso 32. Para ir finalizando, Moisés llama a una confrontación. Le dijo, Coré, véngase con sus 250 príncipes mañana en la mañana. Tomen su incensario, pongan el incienso y prendan y ministren. 250 contra uno, contra Aarón. 250 contra uno. No sabemos si Coré estaba entre los 250 o no. 250 o 251. 250 en desobediencia, uno, y Dios eran más que suficientes. Verso 32. Coré intentó dividir al pueblo. Intentó autonombrarse. Tomar la justicia, tomar la ley, tomar el papel protagónico por sus manos. Y dice el verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y todos ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Quiso Coré dividir al pueblo, pero Dios dividió la tierra y se lo tragó a él y a su familia. Y termino con Gálatas, capítulo 6 y el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios juzga de la misma manera en que el hombre peca.
Y cualquier intento del hombre por levantarse por encima de Dios y establecer modelos de adoración ajenos al Señor, nunca prosperarán y por el contrario será motivo de muerte delante de Dios. ¿Quiere ponerse en sus pies para hacer una oración, por favor? Padre nuestro, en esta mañana queremos orar, por favor, Señor, para que tú bendigas a cada una de las personas que han sido puestas por autoridad y eminencia en nuestra iglesia. Oramos por nuestros pastores, don Jorge y doña Elizabeth, para que bendigas y respaldes sus ministerios y bendiga a sus hijos y los hijos de sus hijos en prosperidad y en santidad. Oramos por personas que has puesto en eminencia, Señor, en este lugar. Stevie Georgiana a cargo, Señor, de los albergues. A Marcel y su equipo, Señor, en el centro de cuidado diario. A nuestra hermana María Los Mora como administradora. No están todos los nombres, Señor, ni lo sé, pero cada persona, cada anciano, cada diácono, cada persona que tiene responsabilidades dentro de nuestra congregación, que guarde sus corazones en santidad, que atendamos a tu voz, atendamos a tu consejo y que podamos trabajar juntos en la extensión del reino de los cielos, Señor. Que revise la motivación de nuestro corazón. Si hay hermanos en este lugar que anhelan, Señor, posiciones de servicio, Jesús, que levantes hombres y mujeres llenos de ti, Señor, con temor y temblor, encuentren en tu presencia cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Y Padre Celestial, levantamos un vallado de fuego en este lugar. Y cualquier intento del diablo por dividir, por destruir, por sembrar en los corazones envidia, destrucción, altivez, en el nombre de Jesús, toma tú el control de todas las cosas. Que vivamos en santidad como a ti te agrada, Señor. Queremos alabarte y exaltarte.